Y haciendo honor a una a una buena charla de budismo, un poco de budín siempre es auspicioso. Bueno, hola a todos. El encuentro de hoy es sobre Vipassana. Ah, gran palabra. Vale, termino de comer el budinismo. Pero antes que nada, tengo que hacer un pasaje histórico sobre lo que es Vipassana. Incluso en la actualidad cambia un poco el significado. ¿Sigo comiendo? Muy bien. Al principio, en las primeras traducciones de budismo, Vipassana se traducía como mindfulness, lo cual es un error, una mala traducción. De hecho, la complejidad de la traducción de la palabra Vipassana es muy grande porque no existe una palabra que diga directamente lo que es. Entonces, una de las maneras que más adelante, digamos, esa mala traducción de Vipassana como mindfulness acarreó una serie de problemáticas, ¿no? Desencadenó una serie de malos entendidos. Luego, Vipassana se tradujo como, tuvo un par de traducciones. Una de ellas es Special Insight, como un insight especial, un entendimiento especial o visión cabal o visión profunda. Otra de las traducciones es hacer carne las enseñanzas de Buda. Eso es Vipassana, en donde deja de ser un constructo teórico y las enseñanzas de Buda son realizadas, se dice. La, pude reconocer la enseñanza en experiencia propia. Vipassana tuvo estas muchas traducciones y también está muy popular, o sea, creo que una de las más acertadas, significa ver tal cual es. Ver tal cual es, Vipassana. Ahora, ¿qué pasa? Buda no enseñó a meditar Vipassana. En el Canon Pali no hay una descripción de la meditación Vipassana. En el Canon Pali, irónicamente, existe una forma única de meditación que explica Buda, y esa es la que las escuelas budistas deciden no hacer porque dicen, no, esto es muy avanzado y nadie lo hace, que son las llanas. O sea, la única manera que dejó Buda como meditar, bueno, esa no la hicieron. Y empezaron a inventar otras. Bueno, hay algunas personas remotas personas, más de la gente del Theravada o el sudeste asiático, que hacen los yanas, que son grados de absorción meditativa muy elevados. Y las personas que hacen eso tienen determinadas, o sea, van consiguiendo determinadas habilidades, o sea, mínimamente pueden suspender su corazón. ¡Opa! No puedo escucharte por este teléfono, que no puedo manejar. Ajá, ¿y por la computadora? Bueno, ahora le digo, claro, si no me puede escuchar, no tiene mucho sentido. Entonces, em, entonces, qué es esta construcción de la meditación vipassana? ¿Cómo fue sucediendo? En distintos concilios se fueron juntando monjes y estableciendo cómo llevar a la experiencia lo que enseñó en palabra Buda. Cómo hacerlo experiencia. ¿Bien? Y todo esto termina en algo que se llaman los retiros de Vipassana, los famosos retiros de Vipassana de 10 días. Esos retiros de Vipassana, en realidad, el señor Goenka, que muy amablemente facilitó a todo el mundo, lo hizo muy, muy popular, en realidad Goenka mismo, o sea, en su juventud, va a un retiro de Vipassana, que no es creado por él, obviamente, un retiro que ya existía, le fascina, le encanta, dice esto se tiene que hacer masivo y empieza a armar una fundación y a conseguir fondos para masivizarlo. Lo que sucede es que el retiro que fue a hacer de Vipassana Goenka ya es una adaptación de una adaptación de una adaptación. Y Goenka, para llevarlo al mundo, tuvo que esa adaptación cortarla en más partes y hacer una reducción.
casi un poquito, un poco una reducción que le quita algunos elementos fundamentales a la enseñanza en sí. Entonces, yo hace exactamente 20 años fui al primer retiro de Vipassana, a mis 19 años, y cuando fui era todo algo muy misterioso. ¿Y qué iban a enseñar? No, 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 esperá hasta llegar al lugar, esos 10 días, bueno, 10 días en silencio, estás en una suerte de templo, donde no podés ni cruzar mirada con alguien y no cenar, lo cual, tremendo. Pero bueno, el desayuno era muy, muy rico. Y, y en esos 10 días hay una parte de concentración, una concentración láser, que vos observás la respiración en este espacio y las meditaciones son, digamos, en los primeros 3 días meditas 11 horas cada día, observando, manteniendo tu mente estable en este punto. Esa es para mi gusto, fue bueno la experiencia, pero es demasiado forzada la práctica. Y luego Vipassana. En Vipassana se hace un escaneo corporal, donde esa misma atención que tenías en este punto la vas llevando a distintas partes del cuerpo, a áreas del cuerpo. A eso también luego John Kabat-Zinn le dice body scan, escaneo corporal, y em, creo que ahí ya lo lograste. Y ahí, y ahí hay una práctica más que en Vipassana, que es la de desarrollar la compasión, metadávana, que no es parte puramente de Vipassana, pero puede ser un componente, y el dedicar el mérito. Bien, y eso es todo, y no hay más secretos. De nuevo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que fue cercenado en esas prácticas de Vipassana? Porque mucha gente va y hace y dice, ah, tengo un montón de conciencia corporal, ¿y esto qué tiene que ver con el budismo? Bueno, nada, no tiene nada que ver, absolutamente nada. Eh, Lo que sucede es que los elementos que le fueron quitados, y que en algún momento los nombra Goenka, pero no quiere indagar mucho porque eh, se metería con cosas que una persona capaz que tiene unas creencias muy occidentales le habría ruido. Entonces, habla mucho de la impermanencia y muy poco sobre lo que es anatta, sobre la ausencia de yo o la ausencia de esencia, ¿no? Como vimos la vez pasada, la triple marca de la existencia, de acuerdo a lo que observó Buda, es que todo es impermanente. Y nos detenemos a observar eso por nosotros mismos. Que todo, que todo el samsara, que todos los fenómenos son esencialmente insatisfactorios. No es que todo el mundo es un bajón, sino que la felicidad no está allá afuera, en un evento, en una cosa, en una persona. La felicidad esa definitiva y la realización no está en un fenómeno. Es insatisfactorio. O sea, los fenómenos son fenómenos y van fluyendo y su naturaleza cambiante también las hace vacías. Eh, Esto de vacía, sin esencia propia, quiere decir que no es autoexistente. Nada existe por sí mismo. Mi mano no existe por sí misma. Cada elemento en el espacio no existe separado, recortado del espacio y no tiene autoexistencia. Todo es dependiente de otras cosas y funciona en conjunto y en relación. Ese vacío también, ese anatta, esa ausencia de esencia, de que esa esencia en realidad es un devenir que fluye y conecta todo con todo, nos habla de que los conceptos en realidad también son vacíos. De nuevo, hablamos del mate. El mate está funcionando como mate porque yo lo estoy usando como mate, pero le saco la bombilla, es una tacita. Es como una función efervescente y cuando se rompa ya no va a ser más esto. ¿Bien? Ahora, ¿qué tiene que ver esa conciencia corporal con la ausencia de yo? Nada. A menos, a menos que se haga como era tradicionalmente, como la aprendió Goenka. Voy a poner un poquito más de luz. A ver. ¿Y cómo la aprendió Goenka? Goenka lo que aprendió, y que no transmitió para no ofender a los occidentales, es, ok,
busca en las partes de tu cuerpo y decime si en algún momento puedes decir, ah, ahí está el yo. Hace realmente y buscalo y asilo, fíjate, agarralo, decir, bueno, ahí estoy. Y no lo vas a encontrar. Piel, vas a encontrar huesos, vas a encontrar sensaciones, principalmente eso, pero las sensaciones todos cambian y los huesos de hecho también cambian, pero en ninguna parte puedo decir, acá está yo. ¿Bien? Esa es como la práctica. Ah, y además esa forma específica que crearon los monjes de Vipassana tiene como objetivo calmar un aspecto de la ansiedad y de la agitación mental relacionada con el deseo sensorial y sensual. Es decir, que tiene como objetivo eh, calmar tus pasiones sexuales. ¿No? Porque si ves que en ninguna parte hay yo y encontrás como o sea, un cuerpo, en donde hay cuerpo, encontrás un cuerpo y nada más que eso, o donde hay sensación, encontrás sensación y nada más que eso, baja el deseo apasionado ese sexual. Ahora vamos a hacer una práctica juntos, mientras Alicia configura el audio. Em, Vamos a hacer una práctica de Vipassana de otro orden, ¿no? Otra manera de hacer Vipassana. Y para eso vamos a hacer así, como una suerte de indagación. Vamos a tomar un pensamiento, ahí admito a Andrea también, vamos a tomar un pensamiento, sí, ya que lo hacemos un poco formal, así que enderezamos la espalda y podemos crear un pensamiento, poner un pensamiento ahí. Recordemos que el pensamiento es todo lo que tenga forma, color o sonido, o sea, puede ser un diálogo interno, una palabra que piense o una imagen, cualquier cosa que decida, me propongo sostener el pensamiento. Creo el pensamiento y mientras soy consciente del pensamiento, mientras soy consciente del objeto mental, me voy a preguntar y voy a analizar ese pensamiento. ¿Este pensamiento es permanente o es impermanente? ¿Este pensamiento es infinito? ¿Dura para siempre? ¿O es de naturaleza cambiante y efímera? Volvemos a respirar. Hacemos un poco de espacio. Y esta vez, en lugar de yo crear, de yo poner un pensamiento, voy a dejar que me llegue un pensamiento, cualquiera sea, que me llegue un pensamiento, que puede ser una imagen o un sonido. Y cuando llega ese pensamiento, vuelvo a observarlo tal cual es, con profundidad. Es decir, ¿este pensamiento es permanente o es impermanente? ¿Es para siempre? ¿Es infinito? ¿Es eterno? ¿O es finito? ¿Es cambiante y es efímero? Esto de observar como un láser, de observar tal cual es, no solamente repetirme y contestarme en forma conceptual, sino observar, agarrar el objeto del pensamiento, agarrar el objeto mental e indagar sobre ello. Podemos llevarlo ahora al plano de las sensaciones y busquemos una sensación en el cuerpo, una sensación o emoción incluso, pero sensación está bien. Alguna sensación cualquiera en el cuerpo. La ubico, digo, bueno, voy a tomar esa sensación. Cuando ya decidí qué sensación tomar, ahí yo ya decidí la mía, ahí observo.
¿Esa sensación es permanente o es impermanente? ¿Es cambiante o es eterna? ¿Es efímera? Indago en eso y observo. Muy bien. Entonces, esta forma de observar tal cual es, ver tal cual es esta forma de vipassana, me empieza a dar cierta información sobre los fenómenos, sobre los pensamientos, sobre las emociones y las sensaciones. Si es permanente o si es impermanente. Ahora vamos mucho más profundo, mucho, vamos a hacer un salto muy amplio. Es muy experiencial. Ahora, después del tercer salto, vamos a abrir micrófonos para ver qué pasa, pero vamos a tomar de nuevo un pensamiento o una sensación. Mejor con un pensamiento, empezar con un pensamiento. Esto se puede aplicar a las percepciones, ¿no? A una percepción, ¿no? Observo la lámpara de una manera, un pensamiento, una sensación. Pero esta vez observemos un pensamiento. Puede ser uno que hagamos o uno que nos llegue. Cuando lo decidimos y elegimos qué pensamiento observar e investigar, vamos a indagar de esta manera. Este pensamiento existe independientemente de mí, o sea, tiene existencia propia, existe aparte de mi atención, aparte de mi atención este pensamiento. ¿Existe ese pensamiento si yo no lo estoy sosteniendo con mi atención? ¿Existe por sí mismo? Y fíjense qué pasa. Podemos agarrar una sensación, de nuevo, enfocarnos en una sensación o una emoción, y esto está muy bueno hacerlo con una emoción. Pero bueno, con una sensación estaría bien en este momento. Entonces, esta sensación que tengo, esta sensación que percibo, ¿existe por sí misma, independiente de mí? ¿Existe más allá de mi atención? ¿Existe si yo no le doy atención? ¿De alguna manera si yo no lo sostengo? ¿Es independiente? ¿Tiene existencia propia esta sensación? Y el tercer salto que vamos a dar es en esta dirección. Las sensaciones, los pensamientos o las emociones las podemos tener o preetiquetadas, prejuzgadas de una manera, como bueno, este pensamiento es un pensamiento negativo o un pensamiento positivo. Esto pincha, así que es una sensación negativa, por decirlo así. Esto es suave, entonces es una sensación positiva. Como la tengamos configurados en nuestro programa, ahora vamos a cuestionar ese programa. Entonces vamos a tomar un pensamiento y, y a ver, incluso pueden elegir tomar un pensamiento positivo o negativo, ¿no? Y evaluar, elijan ustedes, y consideren esta pregunta sobre el pensamiento. ¿Este pensamiento lo considero como positivo, como negativo o como neutral? Si es
negativo, hay un constructo de aversión, ¿no? Aversión o deseo son el apego, digamos, la construcción del apego. O sea, tengo aversión, hay un movimiento de tensión, ¿no? Es desagradable, rechazo, esto es malo, es injusto. Esto que estoy pensando es un pensamiento de algo injusto, malo, desagradable. Interpretación, no. Mi interpretación está creando una resistencia de fricción en ese pensamiento o sensación. Pero si es algo positivo, pasa una misma tensión en donde yo quiero más, lo deseo. Y hay una fricción, ¿no? Como de, quiero más de esto, que es lindo. Bien, ese pensamiento, observo e indago en la naturaleza positiva o negativa de ese pensamiento o sensación. ¿Ese pensamiento es positivo y negativo en sí mismo o porque yo le adjudico? Si no existe fuera de mí o existe fuera de mí, me lo vuelvo a preguntar, porque no quiero inducir, solo indagar. ¿Qué es ese pensamiento sin mi interpretación? Y quedémonos acá en este espacio, porque en realidad Vipassana es un espacio donde no hay que hacer nada, no hay que arreglar algo, no hay que arreglar una emoción negativa o arreglar un pensamiento negativo o suspender el deseo y bloquear el deseo. No es bloquear el deseo ni reprimir lo negativo. No, solamente es ver tal cual es y reconocer la naturaleza propia de la cosa, la naturaleza impermanente y construida de las cosas, cómo se construye la cosa, cómo es ausente de sustancia propia y por su propia naturaleza todo se ordena. Esta es la naturaleza de Vipassana. Es algo pasivo. No es, ay, como un láser voy a cortar estos pensamientos. No, no, no. Es algo pasivo. Reconociendo si es permanente, si tiene existencia independiente, cómo lo rotulé de positivo o negativo o neutral. Muy bien. Bien. Ahora pueden compartir un poco qué cosas aparecieron, qué pensamientos, si les fue fácil. Compartan un poco y veamos qué fue pasando en esta indagación. Sí, Eh, Me resultó muy como polarizado la experiencia cuando tuve un pensamiento eh, como más superficial sobre algo más cotidiano, es decir, una sensación. Qué suave la gata, por ejemplo. sí, Eh, Como que claramente al preguntarme, a indagarme si era un pensamiento que duraba, no era durable, era algo que iba a cambiar, bueno, era como más fácil acceder a eso. Pero cuando mi pensamiento fue como, observé el pensamiento de que, por ejemplo, la muerte trae dolor, ese pensamiento. sí, Como al tener otra carga emocional, creo, me resultaba más difícil pensar que sí, que solo porque yo le daba validez existía. Es como que también pensaba, si otra gente piensa eso, mucha gente, como por ejemplo hoy es el 24M, ¿no? sí. Mucha gente pensando eso, llega un punto en como que siento que tiene una entidad como exterior a mí, Ok. ese pensamiento. Bueno, la estás nombrando vos, o sea, hay mucha gente que piensa eso. Y este pensamiento que es medio, muy de la cultura occidental, ¿no? Y tal vez de otras culturas, la muerte trae dolor, ¿no? La muerte trae dolor. Me viene este recuerdo instantáneamente de mi abuela. Mi abuela es siciliana,
está bien, esta es una aclaración importante. Mi abuela es siciliana. Yo tenía 15 años y voy a visitar a mi abuela, que volvía de un velorio recontrainsultando, más fangulo, más no sé qué, y, qué, no sé, y todo así con su acento súper... Nunca aprendió a hablar español mi abuela. Le digo, pero abuela, pará, ¿qué te pasa? Toda parte producida, así, todo, o sea, viuda, como tipo viuda siciliana, ¿eh? De hecho, es viuda, ¿no? Y puteando y así insultando, y digo, bueno, pará, abuela, ¿qué pasó? Vengo de un velorio, y el velorio era de una amiga de ella que es musulmana, falleció su amiga, y todos estaban celebrando, todos estaban riendo y la estaban pasando bien. Y yo fui a sufrir, yo fui a llorar, y los veía esto, pero indignadísima estaba, pero no tenía dolor, tenía ira, ¿eh? Se quería agarrar a las piñas, mi abuela. Eh, nada, y esto me impactó. Yo tenía 15 años y digo, wow, me resultaba un poco que me dio un espacio para una posibilidad más. Primero, ver la reacción de mi abuela ante eso. Y después esto de, celebró, wow, celebraron la partida, ponele, o el cruce a esa puerta misteriosa. Y ahí, bueno, podemos, o sea, tenemos como una evidencia de que no es universal ese pensamiento, por ejemplo. Pero la otra evidencia la tenés en algo inmediato, en realidad en tu propia inmediatez, no porque alguien te la diga afuera. Y esta es una capacidad y un espacio que te lo da también la práctica, el de poder volver a ver antes de la interpretación que le pusiste a la experiencia. Poder volver a ver antes de vos ponerle el significado y vos y la cultura, porque muchos de nuestros significados, nuestra cultura nos invadió, estamos colonizados de un montón de significados, con la palabra y también y todo, ¿no? O sea, en el ambiente de la psicología, o sea, nombrar algo, nombrar X cosa, una patología, una conducta, una patología, o un conjunto de conductas, también es una colonización del lenguaje sobre una experiencia. Entonces, este es el espacio que se empieza a dar, pero ya el empezar a ponerlo en duda, el decir, a ver, para, este pensamiento, ¿es permanente o es impermanente? ¿Existía desde siempre en mí ese pensamiento? ¿Existió desde siempre? Porque si cuando vos naciste ya tenías ese pensamiento, bueno, por lo menos ahí tenés de que, de que es un poco más constante, pero en realidad tal vez nació en algún momento. O sea, empezó en algún momento, por ende es impermanente, ¿no? Pero está buenísimo el ejemplo que trajiste. De hecho, yo quería que piensen en ese ejemplo. Yo quería que piensen en ese ejemplo, porque es uno de los tópicos fundamentales. Pero la idea es cómo desgranar y cuestionar todo, ¿no? Como este escepticismo budista. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia con esta indagación sobre la naturaleza permanente, independiente o cambiante y cómo rotulamos de positivo a negativo? Si no, seguimos para adelante. Bien, seguimos para adelante. Te veo muy, muy relajada vos, Agus, ahí tirada en el silloncito. Muy bien. No, pero me pasó bastante parecido a Brena, entonces como que no comparto un poco por eso, Claro, digamos, por similitud. Por por ser similitud. claro, claro, claro. Y voy Bien, pensando en lo que decís, voy reflexionando, voy como dejando que eso vaya entrando. dale. Bueno, vamos a un paso más. Entonces volvemos a tomar eh, un objeto mental. De hecho, vamos a hacerlo con diálogo interno, no con imagen. Entonces, vamos a sostener un diálogo interno fabricado, creado adrede, como no sé. Me llamo Carlos, me llamo Carlos, me llamo Carlos, lo que sea. Cierro los ojos y soy consciente de ese diálogo interno
El diálogo interno es el fenómeno, es el pensamiento que aparece, y mientras está ese pensamiento, voy a observar qué es lo que es consciente de ese pensamiento. ¿Qué es aquello que escucha ese pensamiento, ¿no? Muy bien. Y ahora voy a poner otro pensamiento, lo que sea. Eh, la bola en la ingle, la bola en la ingle, lo que sea. Cualquier latiguillo que me pueda repetir. Y pongo otro pensamiento. O, no sé, me llamo Germán. Soy Germán en vez de Carlos ahora. Soy Germán, soy Germán. Cualquier cosa. Me lo repito. Capaz con eh, menos frecuencia. Ahora el contenido cambió, el contenido del pensamiento cambió, el fenómeno cambió, pero ¿qué es consciente de ese fenómeno? Y vuelvo a observar que ese lugar es el mismo idéntico. Lo que es consciente no cambió. Como la cognición pura sería, el puro conocer. Y no cambia, le ponga el contenido que le ponga. La cognición. Eso que es consciente del fenómeno no es afectado por el fenómeno. Podemos visualizarlo, hacerlo con imagen mental. Entonces, si visualizamos un incendio, cierro los ojos, imagino fuego, 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 lo que es consciente del fenómeno no se quema. Capaz, incluso el cuerpo puede experimentar calor como efecto de sugestión, pero lo que es consciente del fenómeno no experimenta calor, ni se quema. Lo mismo si el contenido ahora es agua, si pongo, imagino un mar o agua, lo que es consciente de eso no se moja ni puede ser dañado por el contenido de los fenómenos. Bien, ahora vamos un pasito más para el lado este que nos decía Brena. Cuando, cuando hay identificación, cuando tengo como una fijación, como una suerte de obsesión con el fuego, ahí se puede volver problemático. Lo mismo cuando tengo una obsesión o un pánico capaz con el agua, se puede volver un poco problemático en apariencia solamente. En apariencia, pero vamos a estudiarlo. Entonces, vamos a poner una escena, incluso blanco y negro, una escena de un evento triste de nuestra vida. Algo que catalogamos y le pusimos el rótulo de triste. O incluso la creamos, no sé, un día así trágico, terrible, donde estamos solos, donde todos nos trataron mal, donde perdimos lo que no queríamos perder, donde se nos cayó tal cosa y se rompió y el instrumento se rompió, etcétera. Pónganle si quieren música de película triste, así como funcionan un poco las pelis. Y al mismo tiempo soy consciente de qué es consciente de eso. Eso que es consciente es como un ir y volver, ¿no? Como voy a la emocionalidad y salgo. Y las dos al mismo tiempo. Está la emoción y al mismo tiempo lo que es consciente de la emoción, que nunca es tocado por la emoción. Nunca puede ser modificado en realidad, la cognición. El puro conocer. Ahora puedo hacer el otro camino de Vipassana en donde esa emoción, este pensamiento, ¿es permanente o es impermanente?
¿Tiene existencia propia, independiente de mi atención? ¿Existe por sí mismo? ¿O es algo fabricado, un artificio, algo efímero, algo cambiante? Ese etiquetado que le puse de positivo o negativo, ¿era por sí mismo o es una fabricación, como el truco de un mago? Y al reconocer la naturaleza de esto, y reconocer la naturaleza in- inmaculada de la cognición pura, que no puede ser manchada por el contenido, reconozco lo que es por lo que es. Al pensamiento, como dice ahora sí el canon Pali, al pensamiento lo veo en el pensamiento. Veo el pensamiento como un pensamiento. Percibo la emoción como una emoción. Percibo la sensación como una sensación. Y desaparece como la connotación de extra de dramatismo que le damos a la cosa, ¿no? Este pensamiento y esta sensación será para siempre. Esta emoción será para siempre. Esto es así. Nada es así. Todo está cambiando, ¿no? Bien. Volvemos a respirar, a volver acá un poquito. Les voy a compartir otras estrategias. Vamos a avanzar en los años, en el tiempo, en donde el budismo pasa por China, se vuelve budismo Chan, y tiene otros nombres también y escuelas, Rinzai, Tiantai, y el budismo se mezcla con el taoísmo, y llega a Japón, y en el Japón se crea el Zen y otras escuelas tántricas también en Japón, menos populares. Porque estos cambios que va teniendo el budismo, estos cambios son como si fuesen herramientas. Y hay una palabra en sánscrito que se llama upaya. Upaya son como los medios hábiles, la capacidad de adaptar. El maestro verdadero adapta el lenguaje y los métodos para que pueda llegar, para que la persona no quede atrapada en el rito y en los conceptos, sino que pueda trascender y encontrarse con la experiencia. Si yo simplemente estoy enunciando palabras que no tocan nada y que no producen nada, estoy repitiendo una tradición vacía. Upaya es la parte viva, es el medio hábil, es como si fuese la capacidad de que Buda, cada vez que se sentaba frente a un público, decía algo completamente nuevo, pero que iba a tener el efecto en ese público. Algo generalmente como iba muy con los tapones de punta, como esto no es así, pa, todo lo que ustedes creen no es así, pa. Y en modo un poco sarcástico y chistoso, devastaba todas las creencias y los dejaba como sin nada, le sacaba los conceptos de los cuales se aferraban. Y en Japón, y con esto en realidad es un truco, ¿no? Ahora vamos a ver de qué manera se rompe la retórica intelectual y entras en la experiencia. Y este recurso se llama haiku, o el koan también funciona así. El haiku es un poema corto de dos o tres versos, que no te permite desarrollar mucha, mucha intelequia, mucho pensamiento, mucha verborragia interna, pues son dos versos, dos, tres versos, pero te llevan al observar inmediato. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa, digamos, con esto del vipassana que vimos recién? Hay algo instantáneo, o sea, no es que me hago una indagación, me pregunto y hay un observar inmediato de la verdad. No tengo que elaborar la, la verdad que aparece, no la tengo que elaborar, aparece, está, listo, ya soy consciente de lo que es consciente, está ahí, es instantáneo. Ahora, si tengo que elaborar, es una fabricación, o sea, si yo tengo que creer, bueno, mira, existen seis reinos y después arriba de los seis reinos aparece esto y aparece, y tengo que estar pensando en eso, es como me tengo que aprender el guión de Star Wars y el de, no sé, el del Señor de los Anillos, y aprendérmelo, memorizármelo, todo para concluir, llegar a esa verdad. O sea, el haiku es la inmediatez. Entonces, voy a dar un ejemplo. Con el viento de otoño, recojo una piedra.
Me levanto pisando el sonido del agua. Con el viento de otoño recojo una piedra. Me levanto pisando el sonido del agua. Por más que digo, ven, ven, la luciérnaga pasa volando. Y lo que sucede acá es que el asombro, eso inmediato, nos permite atravesar el muro de los conceptos en los que nos mareamos y eso empaña nuestra experiencia directa, sensible, dejando a la inmediatez desnuda, en la pureza de la simpleza total. Vivir la vida no es pensar la vida. El niño siente la lluvia, no tiene que pensar en eso, está ahí. Es algo inmediato, esa es la verdad inmediata de la lluvia. La brisa fresca de una tarde de verano es la oportunidad para reconocer de nuevo el origen, para salir de la sobreinterpretación. No interpreto nada. Lluvia. Eso es todo. Por eso que también se utilizan en estos poemas algo de la experiencia sensible, o sea, algo de que puedas conectarte con lo inmediato ahora. Incluso, no sé, sacarse los mocos, hacerlo bolita y tirarlo. No tiene que ser algo sagrado, mágico, de adoración a eso, lejano, ¿no? Como lejano a uno. No, eso es lo más inmediato, lo más cercano. Es como volver a reconectar. Entonces se apaga, entras en el asombro, apagaste el castillo de interpretaciones y volvés a ver la experiencia y te encontrás con algo nuevo. Con un cuerpo que puede morir en cualquier parte. Viento de primavera. Acá dice Milo, el resultado natural de estas prácticas sería nutrirse de las habilidades tales como la inmutabilidad de la entidad sintiente, es decir, sentir las emociones de la situación, pero estar tan absorto en la quietud de la mente y de esta forma no generar sufrimiento. Bueno, el sufrimiento sería también una elaboración cuando se sostiene. La emoción es una emoción, pasa, como lo dice su propia palabra, ¿no? Pero el sostener en el sufrimiento es como es entrar en el mundo de las interpretaciones. ¿Cuál evento causa sufrimiento? ¿Cuál evento causa sufrimiento? Acá dijimos uno medio universal, no, la muerte causa sufrimiento. Pero ¿cómo? Si a ellos no les causa sufrimiento, a estos otros. Entonces no es que, es como estamos interpretando, ¿no? Pero en la inmediatez de la experiencia, ¿qué pasa? No hay interpretación en la inmediatez de la experiencia. Hay un corte. Si venía con una cosa de interpretar la experiencia así, ¡tuc! Voy a otro, a uno más trillado, a un ejemplo más trillado, pero muy cotidiano. ¿Cuántas... eh, esto es algo que me ha sorprendido, de un gran amigo que es alumno mío y no sé por qué es alumno mío, porque para mí es mejor que yo. Eh, y lo vi el domingo este que pasó. No, ayer lo vi, ayer. Y él ha pasado separaciones en los que sufrió y después con el tiempo empezó o sea, cuando se separaba de una relación en la que estaba enganchada era como ya no lo interpretaba como sufrimiento. Y aparece como esto de una curiosidad por qué es lo que pasará luego. Uy, qué interesante, ahora que vendrá, ¿no? Como dejó de interpretar de una manera, dejó de enredarse siempre con la misma historia. Y el evento, digamos, sería casi idéntico, ¿no? El mismo fenómeno aparece, separación, pero esta vez ya no lo interpreto como algo que, que me hace sufrir, digamos. Entonces, hay algo, hay un espacio, que es el espacio verdadero, refugio, que es esa cognición pura. El ser consciente de eso que no es afectado previo a las interpretaciones, previo al intelecto, previo a etiquetar la experiencia, es el lugar
es libre de interpretación y libre es experiencia pura, directa, inmediata. Ese espacio no está lejos de nosotros, es lo más inmediato. Luego aparecen las fabricaciones. Pero tenemos el hábito de rondar siempre en la mente hacedora, en la mente que resuelve. Fíjense esto, incluso a nivel de tener conciencia corporal y en las prácticas corporales. La mente, estar en mente que resuelve, la mente quiere, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, lista de tareas, ahora estoy un pasito más cerca de esto, un pasito. Eso se rompe, ¿no? En el haiku. No hay distancia. Es acá, es un rayo. ¿No? Se llama el awari, ¿no? El awari es como el percibir inmediato. El percibir inmediato. Y esa mente de tareas, de eso, que la mente que hace el tiempo, que crea la línea temporal, no, porque mañana esto, y el hecho de que mañana esté vivo es un pensamiento, o sea, no se sabe. La experiencia inmediata no es eso. La experiencia inmediata es esto que está acá, listo. Es todo esto que está pasando. Pero a la hora de sentir, nosotros, o sea, para percibir el cuerpo y hacer conciencia corporal, tengo que salirme de la acción. La mente es como una acción, un movimiento. Interpreto, reacciono, reacciono. O sea, estoy todo el tiempo leyendo información, reaccionando a esa información, tomando. La mente tiene esa voracidad. En la atención desnuda estoy como así. Es como la escucha, no es reaccionaria. Es así, ¿no? La escucha pura, ¿no? Acá dice, identificarse con lo fijado, la cultura, sí, sí. Dice Jiddu Krishnamurti que en una mente sin espacio y quietud no puede haber soluciones verdaderas. Claro, justamente esta propuesta, todo este camino de Vipassana lo que nos da es la percepción de espacio, en donde podemos incluso adoptar verdades momentáneas. La verdad de este momento es este. La verdad de este momento es que eh, quiero el mate más caliente. Pero no es la verdad universal. No es una verdad que puedo tallar en piedra. Porque capaz después ya no. Pero solo la podés saber vos. Solo vos te podés conectar con esa inmediatez de la experiencia. Más veloz que la serpiente, fluía río abajo el palo que la mató. Toda la noche, oyendo los pétalos rozándose al caer. Toda la noche, oyendo los pétalos rozándose al caer. Esta sabiduría no tiene la arrogancia de ponerse a explicar el mundo. Decir, no, el mundo es así, 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 porque eso sería acumular de nuevo informaciones. Esto es vaciarse y volver a ver. Y ver por uno mismo también, ¿no? Si no, estoy adoptando interpretaciones ajenas y acumulando, no, pero ahora yo leí este libro y este. No, 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 a ver, veamos. Pero para ver hay como un vaciarse instantáneo. Entonces, pasa algo cuando, o sea, la naturaleza del haiku es que no lo puede hacer un poeta, porque de hecho Borges o Octavio Paz intentaron hacer haiku y quedaba como un escritor usando buenas palabras, acomodándolas, generando un efecto, que no es eso. No es como describir una postal. El haiku es estar inmerso en el evento y disuelto. No hay un yo, no hay un Germán, hay una sensación acá en el hombro, un sonido del viento, una luz. Hay una, no hay una, no estoy imputando algo, estoy fundido en el evento, en el momento, pero instantáneamente en el presente. Capaz en este se llega más. A espaldas de la lluvia, desenredando hilos de marioneta. Entonces,
a espaldas de la lluvia, desenredando hilos de marioneta. Y eso, fíjense lo cotidiano, lo simple, lo mundano y lo sagrado. No hay una ruptura, la mente genera esa separación de, no, pero esto es más sagrado. Adorá a esta estatua y no a esta, y no a una piedra. Entonces, ¿es tu palabra entonces capaz de transparentar al silencio? ¿Qué quiere decir? ¿Es tu palabra capaz de transparentar al silencio? Cuando estás, si volvemos a esto de ser consciente de lo que es consciente, ¿no? Vamos a tomar como fenómeno esto que aparece, esto que estoy diciendo es un fenómeno. Fenómeno, fenómeno, fenómeno. Información, información. Ahora dejemos que señale y que afecte eso, ¿no? Y pongamos atención a lo que es consciente. Desde ese actuar, desde ese lugar, las acciones que salgan van a transparentar al silencio, van a ser la expresión de la conciencia pura. Ahora, si yo actúo desde la preinterpretación, lo que voy a hacer es repetir lo que me dijeron del mundo. Voy, ahora voy al caso de Brena, pero voy a leer un poquito lo que dice Milo otra vez. El lenguaje metafórico tiene la virtud de llegar directo a la entidad y no puede ser alcanzada por la razón. Bueno, hace un puente, hace un quiebre en algunos casos y, y fíjense igual que no va a ser infalible. Pueden agarrar un haiku, lo leen todos los días y no va a pasar igual. O sea, tiene que ser algo vivo, algo que crea una experiencia viva. Entonces, desde la desnudez de la experiencia, de la estado de atención pura, de la conciencia sin interpretación, la cognición pura, vuelvo a ver al mundo y los significados incluso pueden cambiar. Pero cuando estoy actuando desde la rigidez de los pensamientos rígidos, valga la redundancia, vuelvo a decir, ahora, no, hoy es 24 de marzo, es un día muy triste porque, claro, porque pasan un montón de cosas que no me constan, pero me contaron un cuentito que estoy repitiendo en la mente, solamente existe en mi mente. No hay un registro en la experiencia inmediata y directa de eso. Estoy viendo un álbum de fotografías y pensando que estoy viendo la realidad. Estoy repitiendo. Eso es, estoy repitiendo el esquema mental, que es como decir, no sé, en la mesa hay que sentarse con camisa siempre. Y yo me siento con camisa. Y si un día, no sé, desabrocho la camisa o me pongo una remera o una musculosa, no se va a romper ese patrón hasta que o bien no lo cuestione y lo desgrane o vuelva a ver la experiencia directamente. Si no es como si fuese que vivimos, viste, en el esquema de la mente que repite historias. No, pero yo tengo una información que me llegó y esta información y en base a estas informaciones estoy actuando. Está bien, no está mal eso. Ahora, mientras tenés informaciones, no dejes de ver la experiencia inmediata. No dejes de ver. No dejes que la información diga, no, ahora ya estoy tranquilo, dejo de ver, ya está. Con esto ya me quedo, la mente igual nunca va a quedarse así, pero, pero con esta información ya este lugar no lo vuelvo a mirar. No, volvamos a mirar. Y otra vez, y otra vez. Y empieza a pasar algo medio ericksoniano, no, perdón, de Carl Rogers, ¿no? La tendencia actualizante. ¿Conoces, Agus, la tendencia de actualización del yo? Sí, que viene en donde, de nuevo, reactualizo todo el sistema de creencias en el ver nuevamente, en el ver nuevamente. Bueno, acá igual estoy, digamos, abriendo el abanico, alejándome un poquito de lo que es el vipassana, ¿no? Y bien, así que esta era la propuesta de hoy con respecto a vipassana. Les quiero también dejar como la apertura de que hay muchas más formas de vipassana. O sea, por ejemplo, una forma de vipassana es, no hechas por mí, no creadas por mí, pero tranquilamente podría ser.
visualizarse a uno mismo como luz o sombra y todo es luz y se disuelve la luz y no queda nada. Entonces hay como una ruptura de todo lo que estaba sostenido de como fijo, yo y, o sea, la triple marca de la existencia, ¿no? Como todas esas nociones del yo se disuelven momentáneamente en esa dinámica. En las escuelas tántricas el vipassana se hace a través de una, en algunas, a través de una práctica que se llama Mahamudra, que son rituales complejísimos, rituales así donde tienes un altar, haces postraciones, haces muchas recitaciones, plegarias, mudras, mantras, vas cantando, visualizando y vas vos disolviéndote como persona, reapareciéndote como una flor de loto y mantras alrededor y girando. Muy, muy, muy complejo. Vas construyendo un universo. Después vos te convertís en la deidad que adorabas. Ya estás ahí flotando en el espacio, haciendo poderes mágicos. Eventualmente todo termina en esto, que es el momento Mahamudra. O sea, hay mucha tensión en sostener mantra mental, un mantra verbal distinto, sonidos, imágenes, toda una cosa insostenible, o sea, un universo, y eventualmente todo eso colapsa y se disuelve en luz, o se achica y se vuelve nada, o se expande y se vuelve nada, y es el momento como de reset. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, funciona un fenómeno así más o menos, se genera un efecto como de espacio, ¿no? Como que quedó un espacio. Porque todo ese mundo de significados que ponemos, no, la muerte es algo malo, tal cosa es esto, así, todas esas tensiones que ponemos son como intenciones subconscientes, son proyecciones. Nuestra interpretación sale a priori a configurar el mundo y establecerlo, ¿no? La silla es para sentarse, nunca para pararse arriba de ella o para revolearla por el aire, porque eso me rompería la lucecita de arriba. Entonces, toda esa preconfiguración del mundo que lo mantiene así es como una proyección, igual que el ritual tántrico. El ritual tántrico es lo mismo, pero distinto. O sea, es una proyección distinta a la habitual. ¿No? Proyecto que yo soy un Buda, que todos son Budas, todos son igual idénticos a mí, y proyecto que todo el universo se vuelve esto, y yo tiro sílabas de no sé qué. Es la misma proyección, o sea, igual, digamos, una proyección, una ilusión, igual que toda la otra ilusoridad de interpretaciones que hacemos, ¿no? Fija, porque el problema es que sea fija la interpretación. Si podemos volver a rever la experiencia y permitir que se adapte al momento presente, es como la espontaneidad de los niños. Por eso también los taoístas hacen tanto hincapié en la espontaneidad. Hablan de esa espontaneidad, no de la espontaneidad de repetir los discursos imperantes o la espontaneidad de seguir el flujo de mis patrones de conducta, porque estoy siguiendo en automático. No, eso es no ver, porque estoy cayendo en la vieja interpretación de la experiencia. No estoy en el awari, en el ¡pa! Hacer un sonido fuerte de golpe, un rayo que cae, ¡fuf! Se detuvo todo. El rayo te dejó en el asombro y ahora vuelvo a ver. Ah, mira, era violeta la caja. Ah, mira. Aparece como un espacio que me permite volver a ver de nuevo, no en el más allá, no en el futuro, no en 30 años cuando me ilumine, ahí, acá, como un rayo, en lo inmediato. Bueno, creo que esta era un poco la idea general del encuentro de hoy, de compartir el tema Vipassana, que de nuevo hay muchas formas de hacerlo, formas incluso medio terroríficas. Si alguien quiere compartir algo, comentar algo, es el momento. O también lo pueden hacer en el grupo. Ahí la veo tomando nota muy entretenida. A Agus. Bueno, así que con No, esto, sí, maravilloso, nada más. Agradecerte mucho para... yo me encontré con los haikus cuando nació mi hija y en el jardín de mi hija
nos abrieron el mundo y me pareció increíble, increíble, increíble. Y me quedó, y es algo que a veces nos pasa a las dos que estamos jugando, y ¡pum! Y alguna de las dos larga un haiku. Es una cosa impresionante. Así Qué que también me hermoso. ha servido ahí como algo muy lindo. Gracias, Ger, Qué gracias. lindo, Agus. Esto es mágico. Lo que estás contando es mágico. Muy, Hermosísimo. muy, muy, muy. Un jardín de infantes, o sea, fue impresionante y así, fue presentado como vos lo presentaste. Y mi hija, tengo escritos haikus de ella desde que tiene 2 años. Ella tiene la Hermoso. práctica de eso y lo tenemos. De hecho, recién mientras que te escuchaba escribí un par, porque tengo Qué acá, lindo. sí, sí, tengo los árboles y una paloma, estaba ahí como haciendo lío y no sé qué, y me salió, ¿viste? Me parece muy enorme el tema este del haiku, esto que trajiste. Me sorprendió, no pensé que iba a estar en este encuentro. Sí. Y mira qué hermoso esto que traes de los haikus. Un uso también que se le da también para pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, que vi que utilizó un lama maestro mío, que fue que un año viene, es lo que también en el nahualismo se llama acción desatinada, como una acción que aparentemente no tiene nada que ver con el Claro. contexto. Eh, bueno, un año viene y da una charla sobre patrones de karma, ¿no? Sobre los patrones de conducta y demás. Entonces, da un ejemplo muy, muy loco, de un ejemplo de esto. Muy raro fue. Aparte, nada, un tibetano que trae el ejemplo de, bueno, hay una pareja, pone dos parejas de ejemplo. Una pareja de gente como humilde, con pocos recursos, que entre comillas, accidentalmente tienen un hijo, ¿no? En forma fortuita y tienen que empezar a ajustar un montón de cosas para resolver, ¿no? Cómo seguir, cómo poder con eso. Bueno, segundo ejemplo, una pareja de profesionales que se acomodaron económicamente y deciden tener un hijo. ¿Cuál es una acción kármica? Bueno, la cosa es que las dos, o sea, las dos tenían programaciones distintas y funcionaron en automático, digamos. No fue, las dos era, o sea, no había una que fuera una respuesta correcta, la otra incorrecta. Las dos era lo que es. Entonces, hablaba de nuestros patrones y cuando se vuelven problemáticos y entramos en esquemas de enrollarnos con el sufrimiento. Entonces, acá respondiendo lo de Milo, le dio un uso al tema de haiku. En realidad, más que haiku, sugirió poemas de la dinastía Tang, que son muy bien, es de donde viene un poco el haiku. Entonces, había la cosa es que cuando nos veíamos en un estado, que esto es algo que de nuevo se repite, de nuevo, no sé, me vuelven a decepcionar o me vuelven a traicionar, y yo empiezo a entrar en mi rollo mental con respecto a sufrimiento, con respecto a X, ahí en ese momento corto lo que estoy haciendo y hago un poema de la dinastía Tang. Bueno, para mí esa información pasó de largo, pero al año siguiente el lama volvió y un tipo X que no había registrado que estaba en el grupo, estaba en la yanga mía, en el grupo de práctica, le dice, me salvaste la vida, me cambiaste la vida con eso del año pasado. Yo ahí lo recordé todo. Y este tipo contaba que todo iba a 11 en subte todos los días y que el subte estaba muy lleno y lo empujaban y lo pisaban y él empezaba a entrar en una cosa que le daba brote, así, se brotaba, ira, pensamientos así de emoción, pensamiento, se daba como una vorágine. Y, y el tipo empezó a aplicar un día esto, ¿no? Y empezó a decir, cuando lo empezaban a empujar, empezó a decir, los gansos salvajes no buscan reflejarse en el lago,
el lago no intenta reflejar su imagen. O sea, el hecho de tener que venir en una línea de pensamiento donde repetía siempre lo mismo y de golpe cambió por, o sea, tener que pensar en otra cosa que te pone en un estado distinto, cortó ese patrón. Y lo loco de esto es que eso, el karma, digamos, funcionó de una manera más inexplicable porque la gente lo dejó de empujar, lo dejó de pisar, porque ya en el tren lo conocían como el loco que habla solo diciendo poemas y ya nadie se le quería acercar. Entonces tuvo un efecto súper potenciado. Ya era el loquito que habla, ya ni nos acercamos a ese, andás a verlo. Entonces, Milton Erickson, bueno, ya un poquito de nuevo yendo a las ramas, hilando. Milton Erickson usaba esto con los pacientes que venían con historias que él escuchaba, que a veces un paciente viene y te cuenta como un cassette las cosas, que es una historia que ya contó 1.000.000 de veces y vos ya te das cuenta que esta historia ya te la sabés. Y ese paciente te viene con un ping-pong de respuestas, ¿no? Che, ¿probaste a hacer esto? No, pero pa, y te sale como ping-pong. Ya está preparado para proteger su problema, ¿no? Entonces, en una cosa de formación de terapia ericksoniana, un gran maestro, Fernando Kupperman, enseña un ejercicio que es que cuando la persona está desarrollando su historia, que la historia que se contó 1.000.000 de veces se la contó a todos los amigos y ya se la tiene recontada, en un momento que le active el hemisferio creativo. Entonces cuando la persona está contando, no, y encima mi esposa me dejó, y justo me dejó, y encima mi cuñado me hizo una demanda de no sé qué, y ahí Fernando Kupperman dice algo así como, claro, es como ese castor con sombreros de colores verde, azul, violeta y amarillo que va flotando y flotando, flotando, haciéndose transparente y atravesando el techo. Y el tipo, como, ¿qué? Te dice algo que no tiene nada que ver, pero que en un momento él dice, funciona como un virus. La persona cuenta la historia, le metiste el virus, en donde fue al hemisferio creativo. Entonces la próxima vez que cuente la historia va a estar rota. Y su parte creativa va a empezar a resolver, dice. Y esto yo lo vi en vivo también, en donde estábamos en grupo, teníamos que hacer este ejercicio, el efecto haiku. Eh, y Fer ve, y yo también me di cuenta, de que había, o sea, vos contabas un problema real y el que te escuchaba te interrumpía la historia y te decía algo que nada que ver, pero tenía que ser así, que te tiene que activar la parte creativa. Entonces, Fer ve que en un grupo, el que estaba contando el problema había hipnotizado a todos y todos estaban así. O sea, todos estaban, qué bajón, todos estaban así, hipnotizados por el problema. O sea, no estaban en la escucha abierta neutral, se habían metido en la historia todos, pero de una manera trágica, ya remando todos en dulce de leche y haciendo la crema más espesa. Y Fer, sin saber nada de lo que estaba pasando en el problema, se acerca, más o menos mira quién era el que estaba contando el problema, le pone una mano en el hombro, le dice, claro, claro, esto es, digamos, esto nos recuerda la importancia de poner en el lavarropas el hilo del yo-yo, el hilo del valero. ¿El hilo del valero o el yo-yo? No me acuerdo. El hilo del valero, ponele. El piolincito del valero. Y el tipo se lo queda así mirando y se queda así. Y al mes siguiente, donde teníamos otro intensivo así de una semana, todos los días, 8 horas de formación terapéutica, viene el tipo y cuenta la historia esta y dice, Fer, claro, era eso, era que yo tenía que lavar el vínculo, tenía que limpiar el vínculo que tenía con mi exmujer. Y le encontró todo un sentido, o sea, hizo toda una cosa para encontrar un sentido y le cuadró ahí y le vino, bueno, le vino bárbaro esa, esa cosa que aparentemente no tenía nada que ver, pero activó ese aspecto creativo. Hubo espacio. Salió de la rueda del samsara, que es la rueda de repetitividad, la rueda de recontarnos la misma historia, el mundo es siempre igual, atrapado en mis significados, salí de la rueda del samsara y se abrió algo.
y volvió y tomó un camino nuevo. Bien, muchas magias por el día de hoy. Pero bueno, hasta acá estamos, chicos. ¿Cómo se escribe haiku? Ahí te escribo. Ah, sí. ¿Te llevo, no? Sí. Tiki, 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 tiki. Para, Milo, te pongo así. Ahí está. Muy bien, niños. Un beso grandote y hasta el próximo encuentro. Oliverio Girondo. Nos vemos.